Sí, sí, está bien, perfecto. Saludos, saludos con todos. Se siguen sumando, sí, sigan compartiendo igual el link y con ello vamos a poder iniciar. ¿Ok? William, Luis, todo suyo. Todo Hola, Ricardo, ¿cómo estás? suyo de Buenas tardes con micrófono. todos. Entonces arrancamos, ¿no? Correcto, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta presentación del día de hoy, tarde, noche ya. Les damos la cordial bienvenida. Para presentarnos un poco, somos el equipo de Saga Latam. Somos una empresa de consultoría en procesos de negocio. Manejamos algunas herramientas de software de clase mundial y pues somos especialistas en algunos proyectos. Bueno, antes de arrancar esta presentación, queríamos topar algunos temas bastante importantes o las problemáticas que normalmente tienen las organizaciones. Una de las problemáticas principales que tiene cualquier profesional es el manejo de la información. Conocemos que muchas empresas o muchos negocios tienen entre un sistema, dos sistemas, tres sistemas contables a la vez y no tenemos integrado toda la información. En este taller el día de hoy vamos a enseñarles cómo podríamos integrar muchas fuentes de información en un solo repositorio, que en este caso es la herramienta que manejamos nosotros, que somos partner, que es de Microsoft Power BI. Es una herramienta que inclusive ustedes lo pueden descargar gratuitamente desde las páginas oficiales de Microsoft o internamente pueden dejar sus datos para nosotros hacerles llegar un link para que puedan descargarse la herramienta como tal. Eso. Eh, tenemos casos. ¿Por qué desarrollamos este webinar el día de hoy? Porque hemos tenido muchísimos casos, como les acabo de comentar, en la cuales muchos profesionales manejan varios sistemas y la integración de información comienza a ser complicado. Muchos nos toca bajar a Excel y en Excel estar tratando de hacer distintos tipos de escenarios o distintos tipos de análisis, pero se dificulta más cuando tenemos gran cantidad de datos e integrarlos comienza a ser muy complicado, ¿no? Ciertos casos también nos ha pasado que cambiarnos de un sistema a otro sistema, obviamente porque un sistema queda obsoleto y necesitamos darle mejor al negocio, tenemos la dificultad en la cual no hacemos el cambio porque la información histórica nos parece importante. Y eso dificulta cualquier toma de decisión en la compañía. Entonces, si tienen tal vez esos escenarios, obviamente este tipo de taller también les puede ayudar a integrar esa información antigua con la información actual del sistema contable que estén manejando, sea per se o cualquier otro sistema que lo tengan en mente. Eh, el mundo el mundo actualmente ha cambiado muchísimo. Ya la toma de decisiones se lo hace basado en datos, integrar información de redes sociales, integrar información de fuentes de datos externos, de varios software, ha hecho que las empresas hoy en día le den mucho valor a este proceso de automatización de toma de decisiones. Es por eso que nosotros, gracias a la invitación de la Escuela de Negocios de Perseo, hemos desarrollado este taller con el fin de entregarles herramientas de vanguardia que les ayude a mejorar cada uno de los procesos dentro de la compañía, ¿no? Inclusive nos han solicitado, nos piden siempre, ¿no? Que, por ejemplo, sus sistemas contables no manejan ciertos reportes financieros porque llegan a ser sistemas contables que se entendería que tendrían algo de limitación en funcionalidad como tal. Entonces, eso se puede solucionar muy bien con este tipo de proyectos. Bien, en la presentación que vamos a realizar el día de hoy, tenemos a nuestro consultor experto que es William Sánchez. Él es un consultor con mucha experiencia en proyectos Microsoft, en proyectos analíticos, en proyectos de mapas, análisis geoespaciales. Se han realizado grandes proyectos con empresa grande y con pequeños
profesionales. Entonces, su experiencia nos va a contar el día de hoy y nos va a mostrar un poquito de lo que podemos hacer y a dónde podemos llegar nosotros con estas soluciones de clase mundial, que es lo que queremos presentar el día de hoy. Bien, con este abrebocas que he hecho esta presentación, si tienen alguna inquietud, colóquenlo por favor en el chat para irlo leyendo. No sé si nos ayudas revisando, Ricardo, tal vez alguna pregunta ahí, sino para pasar a William. Sí, con gusto, claro, avancemos. Y habrá un momento igual de responder todas las dudas. No olviden Perfecto. dejarnos. Perfecto, bien. Entonces, William, Muchas por gracias, favor, Luis. te doy paso para que puedas avanzar. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si la pueden ver, ¿no? Ok, ayúdame por favor, Luis, desconectando tu pantalla para que se pueda conectar, güey. Ok, todavía no vemos tu pantalla, William. Luis, si puedes por favor dejar de compartir. Con eso podemos tener el acceso de William. Ya, un segundo, por favor. Ya, William, ¿estás por ahí? Ayúdame, por favor, compartiendo tu pantalla. Hola, hola. Ya, un segundo, por favor. Correcto. Listo, estamos con tu pantalla, Luis. William. Ok, un momento, por favor. Listo, William, estamos en tu pantalla. Podemos ver. Ya, no sé si puedes activarlo desde el micrófono porque está apagado. Muchas gracias. Con el Zoom. Ok, un segundo, por favor. Muchas gracias. Ya. Sí, estamos viendo por mensajes. Necesitamos que ellos activando el audio. Conectar audio. Sí, por favor, en la parte donde estamos. Ayúdame, William, conectando el audio, por favor. Ok. Mientras tanto, bueno, en sí lo que vamos a ver ahora es precisamente el tema de Power BI, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a presentarles en este taller. Listo, William. Hola, hola. Ok, mientras William nos ayuda con el audio, bienvenidos. Ingresaron nuevas personas. Ojo que este taller va para todos aquellos clientes y no clientes per se. En este caso vamos a aprender cómo manejar y cómo trabajar con datos. ¿Sí? Permítame un segundo, voy a conectar con William nuevamente, que nos fue. Perfecto. Hola. Listo, William. Probemos. Parece que ya te escuchamos. Ya, no.
por el chat me confirman, ¿nos escuchan? William, por favor. Sí, al parecer están. Yo sí te escuchamos acá. Perfecto. William, por favor, ayúdanos con tu micrófono, ¿sí? A William no se escucha. Ya, William, estamos que actives el micrófono. Exacto. Sí, perfecto, claro, nos confirma, tú sí nos escuchas, pero nosotros no. Y estamos a la espera de tu exposición, William, entonces. Ahí me parece. Por favor, nos regalan unos minutitos a todos, por favor. Aparentemente estamos teniendo un percance técnico. Vamos a tratar de resolverle lo más pronto posible. Un minuto, por favor, nada más. ¿Aló, me escuchan ahí? Perfecto, William. Ahora sí te escuchamos. Listo. Es que mira, creo que el problema es cuando comparto la pantalla, no sé qué pasa, pero ahí ocurre el error. Déjame ver otra vez. Ahí avísenme si me escuchan y me ven. Sí, correcto. Estamos ahora sí, tenemos audio, tenemos video. Mil disculpas a todos quienes están conectados. Un pequeño error técnico, pero ya podemos avanzar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpe la molestia, disculpe la demora. Vamos un poquito más al grano en honor al tiempo perdido. Mucho gusto por estar aquí, por darse este tiempo para poder conversar y un poco conocer algunos detallitos que esperamos sean de su interés y podamos seguir trabajando luego en poder optimizar, como decía Luis, el tema de el metaanálisis, ¿no? Aquí solamente como una introducción vaga. Sé que no son muy técnicos, pero siempre es bueno, yo le converso a las personas que no son técnicas, que a veces es una caja negra el tema de los datos. Los datos siempre suelen ser el mayor problema. No podemos tener el mejor software para explosión de información, pero si la estructura del modelo de datos no es la más adecuada, al final siempre vamos a tener problemas, ¿no? Y a manera general, les explico de este lado izquierdo. Me ayudan, por favor, si no me escuchan o si voy muy rápido, no hay problema, les podemos volver a rebobinar y a volver a dar una explicación adicional, ¿no? De este lado están básicamente su base de datos, ¿no? Este vendría a ser su Perseo, ¿no? El ERP del cliente. Básicamente de este lado tenemos a Perseo. Es básicamente lo que estamos un poquito a nivel de arquitectura manejando, ¿no? Tenemos a Perseo y como decía Luis, ¿ya? Nosotros básicamente generamos una data para el tema de análisis de negocio, ¿no? No tratamos de topar siempre la base de producción, ¿no? La que en este caso es el giro del negocio como tal, para evitar cualquier problema o algún conflicto en el tema de la carga de los datos con los flujos operacionales cotidianos de la empresa, ¿no? Y como decía Luis, por acá podemos integrar cualquier otro tipo de información o cualquier otro tipo de base de datos que el mismo cliente tuviera, ya sea porque dejó un sistema anterior, ¿ya? Y se cambió a Perseo, ¿ya? Y obviamente el sistema anterior aún genera añoranza de información, y a veces es cómo integramos esos otros datos que teníamos en otro sistema, en otra base de datos, y de repente queremos seguirla revisando o analizando, ¿no? ¿Para qué? Para después nosotros, en este caso, lo que vamos a ver ahorita un poquito es, entre otras, de algunas herramientas que pueden ser de extracción de información, nos vamos a concentrar básicamente en Power BI, que es la información que nos va a permitir todo este tipo de relacionamientos, todo este tipo de conexiones, ¿no? ¿Bien?
¿Para qué? Para que obviamente tengamos básicamente dos tipos de usuarios, ¿no? Los usuarios que son desarrolladores, ¿verdad? Versus los usuarios que son consumidores de la información, ¿no? Entonces, a veces en las empresas no siempre se cuenta con un departamento de desarrollo, de analítica, y en este sentido Saga puede ser su aliado estratégico. ¿Para qué? Para hacer un startup, un desarrollo de núcleo, ¿no? Para que luego sobre esa capa ya desarrollada se pueda seguir explotando la información a nivel de análisis, ¿no? Esto a manera de global de lo que estamos un poquito por ver ahorita, ¿no? Pasámonos un poquito acá, y aquí tengo unas 3 pestañas que es lo que quiero mostrarles. Les comento, hay mucha información obviamente de Power BI sobre cómo usar los dashboards, los informes, ¿no? Pero digamos lo importante acá, disculpen si les presento algunas cosas que pueden ser todo un tallarín, ¿ya? Pero les voy a mostrar básicamente la arquitectura que hay por detrás, ¿ya? Para una pequeña integración de información. Si se dan cuenta, todas estas tablas que están aquí, ¿ya? Son tablas que vienen de una conexión que básicamente es la base de datos de Perseo, ¿no? ¿Bien? Entonces, Power BI me permite, o nos permite, mejor dicho, poder integrar varias fuentes de datos. Y es lo que se conoce como un concepto de Big Data. Si se dan cuenta, podemos integrar desde archivos de Excel, archivos de otro tipo, base de datos como un SQL Server, o hasta archivos de texto, o hasta archivos que están en ambiente web, ¿no? O obviamente nuestro propio archivo de la página que tiene que ver netamente con Perseo, ¿no? ¿Ya? Y básicamente del lado izquierdo tenemos básicamente 3 pestañas, ¿no? La de informes, en donde nosotros sobre este canvas, sobre este lienzo que viene en blanco, básicamente es un lienzo en blanco, que nosotros podemos desarrollar todo tipo de informe que quisiéramos nosotros explotar de la información que tuviéramos, ¿no? Y como les digo, básicamente podemos administrar las tablas de información, que en este caso del lado izquierdo se las voy a mostrar un poquito, ¿ya? Básicamente, todas estas tablas que están acá en algún tipo de arquitectura relacionada, que tiene que ver con el modelo o la inteligencia de negocio que nosotros vemos de la estructura de la base de datos, ¿ya? Nosotros las podemos visualizar desde el mismo Power BI, ¿ya? A nivel de como que si fueran las propias tablas de la base de datos. De hecho, por ejemplo, hay estas tablas de acá que no tienen nada que ver con las tablas de la base de datos de Perseo, pero son bases de datos de terceros, que básicamente estamos relacionando temas de capas de información a nivel demográfico. Las podemos relacionar con los códigos de los clientes y empezar también a hacer otro tipo de analítica, ¿no? Entonces, eso a modo de explicación de que hay una arquitectura de información y arquitectura de datos detrás de este tipo de informes, ¿no? Vamos un poquito a conversar en virtud de los informes que normalmente suelen no ser tan típicos, pero a veces nos pueden ayudar significativamente, como es el tema de la georreferenciación, ¿no? Aquí básicamente tenemos un mapa, ¿ya? Bueno, ese es un gráfico, es un informe un poco también muy sencillo a nivel de la primera capa de información, que pueden ser las provincias, ¿no? Tenemos las provincias del Ecuador, ¿no? Acá tenemos un análisis del total de las ventas, ¿ya? Y aquí el número de clientes, que en este sentido, para el año en cuestión, que en este caso está seleccionado el 2021, nos indica el total de clientes que hemos de alguna manera considerado para cada provincia, ¿no? Claro, no es lo mismo, y esa es una ventaja, por ejemplo, en Power BI. De hecho, en Excel, no sé lo que ya tengan familiarizado el tema del trabajo en Excel con la extensión de Power Pivot, ¿ya? Nos facilita, no es lo mismo en este sentido, hacer un count, ¿ya? Que es lo que normalmente se maneja a nivel de una tabla dinámica, ¿ya? Hacer un count distintivo, ¿ya? En virtud de los números de ID o de clientes cuyo ID sea distinto y no repetitivo, ¿no? Porque si hiciéramos esta misma tabla en Excel, obviamente si sumáramos todas estas cantidades de clientes, no necesariamente nos da 4.506. En Excel, obviamente sumaría todos estos valores y el valor de clientes saldría mucho más a nivel de count de clientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este sentido Power BI sí nos permite hacer un análisis
de discriminación entre contar elementos distintos a solo contarlos aunque se repitan. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla de clientes, nosotros tenemos 1.000 clientes, 2.000 clientes, 4.000 clientes, obviamente un mismo cliente genera varias ventas, ¿no? Ya sea en el mismo mes o durante el mismo año. Entonces puede ser que el mismo ID o el mismo RUT del cliente ya esté facturándose o esté repitiéndose igualitariamente en el mismo mes o en el mismo año, ¿no? O en la misma provincia, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una tabla dinámica en Excel, ¿ya? Si no hemos hecho en Excel una tabla dinámica basada en Power Pivot, que Excel también lo permite hacer, pero hay que construir la tabla de Power Pivot sobre Excel para que la tabla dinámica sea distinta entre hacerla sin hacer tabla y no sea lo mismo contar distintivamente que contar sin considerar distinción. Por ejemplo, si yo le pongo count, sin contar distintivamente, ¿ya? En la ruta del Excel, ¿ya? Obviamente va a ser un valor mucho mayor al que si fuera el que estuviéramos revisando en cuestión. Todo ese es un ejemplo, como le digo, de que la suma de esta variable no necesariamente es 4.506, que es lo que me está indicando en este momento, ¿no? O por ejemplo, si yo quisiera hacer el discriminante en un filtro, aquí he puesto el sexo del tipo de cliente, ¿no? Y entonces, automáticamente Power BI nos permite, de alguna manera, hacer el descarte automático. Ok, ¿cuántos de los clientes en el 2021 ¿ya? me han hecho alguna compra? Y tenemos que son 398 femeninos, ¿no? ¿Ya? Y obviamente vean que automáticamente en el mapa se refleja la dispersión. Obviamente, estos datos de los clientes son una simulación aleatoria de la ubicación, ¿no? Por temas de sigilio de información, la base de información maneja un cierto detalle en donde hemos un poco cuidado esa privacidad, ¿no? No son las ubicaciones exactas de los clientes, pero hemos tratado de aleatoriamente moverlo, ¿no? Pero en síntesis, lo que trato de decir, en esta figura nosotros podemos relacionar, en este caso un ejemplo trivial sobre el sexo, ¿no? Pero pudiéramos aquí hacer otros tipos de análisis más detallados en caso de que ustedes quisieran, por ejemplo, hacer un descarte de filtros por cobertura de crédito, por tipo de negocio o por tipo de categoría de cliente, ¿no? Si tienen tal vez alguna categorización de los clientes a nivel de algún nivel ABC, ¿no? Todo ese tipo de información obviamente pudiera ayudar a poder agrupar básicamente a los clientes de una mejor manera, ¿no? Y obviamente en este sentido estamos en el nivel más alto, que es a nivel provincial, ¿no? Pero muy significativamente pudiéramos luego ir bajando el nivel hasta llegar a los cantones o inclusive llegar al nivel de barrios, en donde pudiéramos básicamente tener un análisis un poquito más fino, sobre todo a nivel de ventas o a nivel de marketing y en lo que tiene que ver por temas de nivel socioeconómico, ¿no? Ya más adelante les voy a presentar un ejemplo que tengo basado en la ciudad de Guayaquil y los barrios de Guayaquil. Pero en síntesis, volviendo un poquito al ejemplo, todo este tema de constructos se los puede manejar de manera muy dinámica. Este componente que está aquí es un componente que se activa con la herramienta de Power BI. Hay que hacer unas opciones porque son vista plenar, pero si se dan cuenta es un mapa iterativo. Yo puedo seleccionar básicamente las provincias y automáticamente todo el dashboard se va moviendo hacia esa ubicación y me detalla la información en este caso que yo pudiera tener georreferencial, ¿no? Imaginémonos que en este caso estos fueran vendedores, ¿no? O fueran cobertura de los clientes, pudiéramos hacer todo un ordenamiento de los clientes por tipo de vendedor, ¿no? Y ahí, de esa manera, optimizar tal vez dónde están las concentraciones de ciertos vendedores por alguna temática, ¿no? Pero en síntesis, lo que trato de mostrarles aquí básicamente es la integración de la data que básicamente puede estar almacenada en, como le llamamos, plana, y de alguna forma muy dinámica, integrarla con mapas. En este caso, mapas demográficos, divisiones políticas, o inclusive pudieran tener sus propias zonas, armar sus propios niveles de áreas, ¿ya? Para que puedan ser luego cargados en este Power BI y que obviamente los segmentos puedan ser ya mucho más personalizados a los triviales de una división política, ¿no?
o inclusive si ustedes manejan líneas de producción, hablando de un proceso de producción, sea este alimento, un producto perecible o no perecible, uno puede diagramar una secuenciación de los flujos de las capas de proceso, georreferenciadamente hablando, ¿ya? Y para que uno pueda ir teniendo de alguna manera un orden en la forma de las formas que pudiéramos almacenarla. En virtud de aquello, obviamente, todas esas componentes tienen que ver mucho con la información que cuenta en la base de datos, ¿no? Al punto que, por ejemplo, esta información se carga básicamente a través de las tablas que nosotros hemos cargado, ¿no? En virtud de esto, por ejemplo, en las tablas de clientes, en el XY, tenemos las posiciones correspondientes a las que son la latitud y la longitud, ¿ya? Y obviamente aquí tiene que ver un tema de arquitectura, ¿no? En temas geográficos, digamos que tenemos tres tipos de geometría, ¿no? Básicamente los puntos que pueden representar a la ubicación de clientes, ubicación de tiendas, ubicación de bodegas, ubicación de sucursales, cualquier tipo de edificación, básicamente nos representan lo que se llama la latitud y longitud. Hay un tema importante que hay que tener en cuenta, es que el sistema de coordenadas en el cual deben estar esta latitud y longitud debe ser en un sistema de coordenadas que se conoce como 4326, ¿ya? Esto es importante porque a veces los clientes suelen tener georreferenciada su base de datos por el nivel del GPS que tienen, pero luego cuando intentan explotarla en otro tipo de sistema, no se visualiza porque básicamente no están en el sistema de coordenadas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, acá les tengo un ejemplo en virtud a la demografía en cambio de Guayaquil. Es decir, básicamente nosotros ya sí lo pudiéramos tener a nivel nacional o a nivel provincial y a nivel de cada una de las ciudades, ¿no? Aquí se los presento de forma trivial a nivel de Guayaquil. Y miren, aquí no tiene nada que ver el tema de la data de Perseo, ¿no? Porque básicamente aquí, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente información referente a la población de Guayaquil o a la población de cualquier ciudad, ¿no? Y aquí tenemos otra información interesante, que son, por ejemplo, los generadores de tráfico. ¿Por qué? Porque hay mucha información de terceros que no tiene que ver con la empresa. Por ejemplo, centros de salud, escuelas, colegios, mercados o, en este caso, templos religiosos, que esta información es oficial a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿no? ¿Ya? Ellos nos facultan a través de los censos esta información que son públicas, ¿no? Pero a veces a nosotros nos interesa mezclar esta información de alguna manera para identificar oportunidades, zonas, o hacer análisis comparativos en virtud de la penetración de mercado de algún producto, bien o servicio, ¿no? Pero es como que básicamente con esta información nosotros así mismo podemos ir mezclando mucha información que no tiene que ver de alguna manera directamente con la información de la empresa, pero que luego nos puede servir para generar algún indicador importante sobre penetración, sobre presupuestos, sobre cómo está nuestra cobertura de marca en tales provincias o en tales sectores, ¿no? ¿Ya? Y como les mencionaba, lo otro importante es de que podemos ver en este caso situaciones como por ejemplo el nivel socioeconómico, ¿ya? Obviamente a nivel de barrio, les pongo Guayaquil porque entiendo que tal vez algunos no necesariamente conocen Guayaquil, y por ejemplo a nivel de población, por ejemplo vemos que el Guasmo, ¿ya? Es uno de los sectores más poblados de Guayaquil, ¿no? Con 110.000 habitantes, que representa del total de los habitantes de Guayaquil, ¿ya? Que son aproximadamente 2.600.000 habitantes, ¿ya? Y tenemos un espaciado de 52 barrios. Por ejemplo, si yo le doy clic en el Guasmo, automáticamente, si se dan cuenta, alguien que no conoce Guayaquil, por ejemplo, importante esta situación, miren, automáticamente me señala dónde está el Guasmo. Y ya uno pudo tener una idea de que el Guasmo está al sur, ¿no? Considerando que esto es norte, sur, oeste y este, ¿no? Entonces, y de este lado, si se dan cuenta, básicamente me representa dónde está la concentración de este grupo de puntos o establecimientos, ¿no? De los cuales me indican aquí una señalética, ¿no? Me dice, ok, tengo centros de salud, que son 8 unidades, ¿ya? Tengo los azules, que son edificios educacionales, 68, tengo 2 mercados públicos, ¿ya? Y tengo 139 templos religiosos. Ok, estos 139 templos religiosos corresponden a muchos de levantamientos que tienen que ver con evangélicos y iglesias católicas, por eso no hacen un discriminante si es evangélico o católico, pero es como el INET
hace un levantamiento de información. Imagínense aquí que pudiéramos tener otro tipo de capas, ¿no? Podemos tener georreferenciar a los clientes de la competencia, porque no todos los clientes pudieran estar identificados como nuestros, ¿no? Para que tengan una idea, pudiéramos luego ir hilando más fino sobre aquello, ¿no? De tal forma que pudiéramos hacer varios tipos de análisis previo a hacer un barrido en zona, hacer una cobertura del lugar, ¿no? Acá otra pestaña, en virtud de lo mismo en referente a Guayaquil, algo que tal vez suele ser importante, ya sea por temas de marketing o de presupuestos, es que, por ejemplo, este cuadro de aquí no está relacionado con el cuadro de acá. Acuérdense que la información no es tan verídica en virtud de ventas. Esto de acá sí, el tema público, la población, eso sí es la proyección al 2021 de acuerdo al INET, ¿ya? Por toda la información pública sí tiene valores reales, ¿no? Pero la información cuando tengo que ver con ventas es una información simulada por el sigilo correspondiente, ¿no? Ya, pero lo que trato de decir es rescatar el tipo de informe que podemos llegar a tener, ¿no? Que en un mismo panel, en un mismo informe, a veces queremos hacer los análisis comparativos, ¿no? Entonces, no le voy a sacar a este tema de autorregulación porque nos puede quitar un poquito de tiempo en la actualización. Disculpen el mensaje de alerta que sale, ¿no? De que como siempre se hacen unos cambios, me pide actualizar el cambio último. Pero básicamente aquí yo pudiera tener marca, categoría, lo que ustedes consideren importante a veces contrastar, ¿no? Y a veces siempre es querer contrastar, ok, ¿qué pasó en tal año? Ya, bueno, aquí en este caso solo hay un año, pero ¿qué pasó en tal año? ¿Qué pasó en tal mes? Y luego, ok, tengo todas las marcas versus qué pasa con la marca 4, con la marca 2, con la categoría 3. Y automáticamente el plano, bueno, en este caso se dan cuenta, las ventas totales de aquí son similares a acá y por eso que tal vez la diferencia de colores es sutilmente igual, ¿no? Pero si nos damos cuenta, los valores a nivel monetario no son las mismas, ¿no? Acá tenemos una venta de $915,000 y acá tenemos una venta de 82,000, es mucho menos, ¿no? ¿Ya? Pero en el mismo gráfico pudiéramos tranquilamente tener un detalle que nos ayuda de forma total, tener un análisis después para poderlo contrastar o testear versus la misma variable, pero ya segmentada, ¿no? Y tal vez determinar dónde hay tal vez alguna diferencia significativa en sectores a nivel de aquella cobertura, ¿no? En este caso, una marca puede ser frecuencia de cobro. Si estuviéramos hablando de cobranzas, por ejemplo, se pueden hacer zonas que son un poco más frías o más calientes, dependiendo del tipo de descarte que estuvieron manejando, ¿no? Eso en virtud un poquito de algunos temas que podemos manejar con el tema de cartografía, ¿no? Como les digo, a veces se utiliza mucha información de terceros para poder llegar a esa información. Ahora, para llegar a ese tipo de informes, a veces utilizamos obviamente otras herramientas, que en este caso una de las ventajas es de que nosotros usamos muchos sistemas open source, ¿ya? Por ejemplo acá, este es un sistema, de aquí se trabajan algunas capas para personalizar todo el tipo de mapas que tú quisieras tal vez luego disponer propiamente dicho, ¿no? Básicamente, si se dan cuenta, acá tenemos, este es el Google Maps, ¿no? Y sobre estas capas de información se van levantando los requerimientos o las personalizaciones que quieren, ¿no? Por ejemplo, podemos ser más finos. Acá yo tengo, por ejemplo, quisiéramos luego Quito, ¿no? Aquí está Ciudad de Quito, y Ciudad de Quito lo tenemos hasta en unas 44 sectores o distritos, ¿no? Si se dan cuenta, son ID, y solo están los ID porque estos ID luego se relacionan con otro tipo de información, ¿no? Pero de la misma manera pudiéramos manejar básicamente cualquier tipo de información a nivel nacional, ¿no? William. Sí. William, para refrescar un poco para la gente que se está conectando, toda esta información que está mostrando William está conectado al sistema contable Perseo y a otros sistemas contables que tienen otras fuentes de información. Entonces, lo que se está aquí es trayendo muchas fuentes de datos para poderlos analizar y comenzar a tener inclusive un análisis más gerencial o análisis más profesional como tal. Gracias, Luis, correcto.
Con todo, verán, básicamente, como les indicaba, esto es Power BI Desktop, ¿no? Power BI Desktop me permite, que es gratuito, hacer una relación de varias capas o varias fuentes de datos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, nosotros estamos conectados por medio de una ODBC. Disculpe si es un poco el término técnico, pero lo que quiero decir es que esto solo se hace una sola vez. Y ahí viene un poco el apoyo nuestro, ¿no? Es decir, de un partner. La intención básicamente no es de que ustedes se hagan expertos técnicos en temas de arquitectura de datos, ¿no? Sino lo que mira, por ejemplo, aquí yo me conecto a Perseo, que es una conexión que está apuntando a su base de datos. Es decir, básicamente nosotros podemos dejar relacionada la fuente de datos y automatizar básicamente las actualizaciones de los datos. Miren, aquí básicamente tenemos la conexión directa y todas estas tablas son las tablas de la base de datos de Perseo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, acá yo tengo, siquiera tendré unas 10, pero acá en Perseo hay como unas 50. ¿Ya? Obviamente, ahorita por un tema de ejemplo, no necesitamos primero traer todas, ¿no? Y tampoco es lo más saludable conectarnos, como le decía al principio, a la base de producción, ¿no? Hay muchas consultas que hacemos para luego poder generar nuestro modelo de datos, ¿no? Pero el núcleo, la fuente de información, porque de repente ahorita tenemos la foto a tal día, ¿no? Pero ustedes en su empresa todos los días siguen generando nueva información, ¿no? Entonces, la idea no es que cada vez y cuando estén haciendo este tipo de conexiones. Todo esto queda automatizado. De hecho, si se dan cuenta, esto lo estoy haciendo para mostrárselo, no lo estoy haciendo para que funcionen los gráficos y los informes que están hechos. Pero esta es la fuente de datos, ¿ya? Y que obviamente, por ejemplo, estas últimas 4 tablitas de acá abajo, ¿ya? No tienen nada que ver con la fuente de Perseo, pero están de alguna manera relacionadas con la información, en donde básicamente, por ejemplo, aquí he simulado a los clientes de esta base, ¿ya? Le he simulado una posición de latitud y longitud de acuerdo al cantón y provincia, ¿ya? Obviamente están relacionados con una relación que nosotros manejamos aquí, pero supongamos que si ustedes tuvieran un Excel, ¿ya? Con provincias y que de repente consiguieron una información de la competencia, ¿cómo meto ese análisis dentro de mi propio informe? Sencillo, bastará que tengas el Excel, vendrás, buscarás el Excel y te conectarás y lo cargarás. Obviamente hay que hacer un tipo de relación a nivel de variables para que obviamente sume al informe global. Pero básicamente tú podrás aquí seguir sumando al modelo de datos mucha otra información que no tenga que ver con tu giro de negocio como tal, ¿no? Pero que obviamente sí te puede servir ya sea para seguir explorando información. Y en este sentido, bueno, yo iba a explicarles un poquito cómo construir esto, ¿no? Pero yo entiendo que ustedes no son muy técnicos y no tendría sentido que les explique un poquito, no porque sea complejo, ¿no? Sino que tiene ciertas cosas que a menos que si ustedes me dicen cómo llegamos a este mapa, no sé si en el chat desean, abro una nueva pestaña y les explico cómo cargamos el mapa, si ustedes consideran, ¿ya? En caso no, porque normalmente este tipo de formas o este tipo de gráficos no vienen por default en los objetos de Power BI, como por ejemplo el que está aquí abajo, en que básicamente define a los usuarios o a los clientes. Ese obviamente sí es un objeto por default de Power BI, ¿no? ¿Bien? Entonces, en virtud de aquello, era un poquito la explicación de cómo poder integrar varios tipos de información y explotando la georreferenciación como un dato importante, ¿no? Hasta ahí un poquito el tema de lo que tiene que ver con información geográfica y darles una pauta de cómo podemos ir explotando la información. Como les mencionaba, podemos ir desde la capa más alta de provincia a irlo bajando a nivel de barrios, en este caso, como por ejemplo le decía Guayaquil, dividido en zonas barriales, ¿no? Por aquí tenemos la Orquídeas con 53.000 habitantes, en donde tenemos ahí un centro de salud, 44 edificios educacionales y 47 templos religiosos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de la misma manera, básicamente pudiéramos hacer cualquier otro tipo de análisis. Como le digo, miren, quien no conoce Guayaquil, al darle clic a las Orquídeas, entiendo que está al noreste, ¿no? Entonces, ese tipo de a veces análisis suele ser importante cuando tenemos
una cobertura a nivel nacional o a nivel de provincia y de repente no necesariamente los que están en un lado o el otro se ubican a nivel barrial, ¿no? Y como ustedes saben, a veces obviamente todo el tema del delivery, todo el tema del retail, o todo el tema del boom por el tema del COVID, nos está llevando a tener un análisis más profundo a nivel ya del end user, ¿no? Aún, y si somos mayoristas, apoyar a nuestra capa de distribuidores, ¿no? Entonces, el tema logístico, el tema georreferencial, suele ser importante cruzarla con el tema demográfico, ¿no? Entonces, de ahí que pudiera ser importante el que se explote la información que de seguro tal vez la tienen, ya, pero no la logran relacionar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo todos los sectores que son nivel socioeconómico, nivel D, ¿no? Recordando que estos son niveles de categoría a nivel de la clasificación del INEC, ¿no? Por poner un ejemplo. Y como les detallaba por acá, básicamente podemos detallar varios tipos de información, como les mencionaba en el tema de Quito, ¿ya? O Cuenca, o cualquier otro lugar, nosotros pudiéramos ir básicamente haciéndoles todo un tema de personalización, ¿no? Hasta construir sus propias rutas personalizadas, ¿no? Eso en virtud un poquito al tema de lo que tenga que ver con todo lo que es un poquito de mapas, ¿no? Hay muchas cosas más que se pueden hacer con mapas, como mapas térmicos, mapas de calor, ¿ya? Que en todo caso pueden ser importantes de acuerdo al giro de negocio de cada uno, ¿no? ¿Ya? Pero ese es un poquito básicamente el primer análisis, ¿no? Ahora, yéndonos un poquito ahora a otro tema, ¿sí? Ya, antes de eso, no sé, William, si tenemos unas 3 preguntas que podríamos resolverlas. No sé si se los puedo hacer breve. Dice, bueno, ¿cómo guardar una consulta de SQL de que una vez guardada para no relacionar tablas ese rato? Esa es una de las que aparece. Correcto. Sí, justamente como te mencioné hace un momento aquí, obviamente eso se lo queda hecho del lado del lado de la base de datos, ¿no? Si se dan cuenta, antes yo puse aquí la conexión y algo repito, pero básicamente la consulta debería estar del lado del SQL Server, del motor de la base de datos, ¿verdad? ¿Ya? La cual obviamente ya se le hace como un job de trabajo para que se actualice automáticamente, ¿verdad? Y si se dan cuenta por acá, en esta ODBC que está apuntando a la tabla de Perseo, que es Perseo maneja la base de datos de MariaDB, ¿ya? Entonces, aquí esta conexión está hecha previamente, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí están, la base de datos tal cual está en MariaDB. Y miren, aquí yo tengo consultas, ¿ya? Todas estas consultas son consultas, valga la redundancia, que están del lado de la base de datos, ¿ya? Que obviamente estructuradas las podría yo leer del lado de Power BI si generaran la información a nivel de lo que tiene que ver con las tablas, ¿no? Pero básicamente todo este repositorio de información que está en la base de datos es la que nosotros estaríamos llamando, ¿no? En Power BI. Dígase así, en este caso es MariaDB, pero en este caso otra base de datos pudiera ser SQL Server, MySQL Server o Oracle, cualquier otro tipo de base de datos, mientras tú estés, y es como les explicaba al principio, ¿no? Que es la forma óptima, ¿no? Acá en esta arquitectura yo les mencionaba, aquí está Perseo, este puede ser tu SQL Server, ¿verdad? Tu Postgre o lo que sea, ¿no? Tu Oracle, ¿bien? Cualquiera puede ser tu base de datos, ¿no? Tu ERP. Entonces, o lo que le llamamos la base de datos de producción, ¿no? Aquí está producción, pero acá, William, ahí para reforzar un poquito, ahí como le pusimos al inicio de la presentación el ejemplo, podría ser también para los usuarios que no son tan técnicos, es que tengan varios sistemas contables a la vez, ¿no? Pueden tener sistema contable Perseo. Exacto. O pueden tener algún otro sistema contable. Conocemos muchos de los casos que manejan 3, 4 sistemas contables de distinta base de datos y querer relacionar a nivel contable, querer relacionar información a nivel financiero, comercial, pues llega a ser complicado. Entonces ahí está William explicando un poco cómo sería la forma. Exacto. Ahora, bueno, ahorita no tengo aquí un SQL Server para cargarme, pero esa es la potencia, porque aquí yo tengo Perseo, pero si yo tuviera
una base de datos ya en SQL Server o una conexión, yo puedo en el mismo modelo de datos llamar a otra fuente de datos que pudiera estar en SQL Server, obviamente con las conexiones correspondientes, y configuraré la conexión a la base de datos como tal. Y si en la base de datos, del lado de las tablas del SQL Server, en este caso, yo tengo hecho consultas, tablas, ¿ya? Y resultantes, yo podría llamar solamente a esas tablas. Obviamente, tengo que tener alguna variable join para que después de haberla traído, ¿ya? Yo la pueda cargar en el modelo de datos y aquí relacionar. Por ejemplo, voy a hacer algo trivial como para ejemplo, aunque no necesariamente es lo que vamos a tener. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí tengo este archivo en Excel, déjenme cerrar esto rapidito. ¿Ya? Miren, aquí yo tengo básicamente 3 archivos. Miren, este mismo archivo yo lo tengo cargado con provincias, cantones y clientes. ¿Ya? Aquí están básicamente los códigos, los ID, ¿no? Aquí están los cantones, acá están los clientes, y miren, aquí está en el XY. Yo qué hice fue, este archivo está en Excel, miren, no está en Perseo, ¿ya? Una vez que lo cerré, miren, ya, y este es un tip, ¿no? Si se dan cuenta, este formato es lo que yo les indicaba, no es lo mismo hacer una tabla dinámica, aquí voy a hacer un paréntesis de Excel, ¿ya? Pero aquí si le ven acá arriba dice Power Pivot. Power Pivot es un componente, digamos, que corre por detrás, que no se lo ve, pero es la misma herramienta potente que usa Power BI, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que esto fuera una tabla de lo que sea de Excel, ¿no? Ya, uno normalmente cuando tiene una tabla, vamos a suponer aquí, se lo voy a hacer rapidito para que lo vean, quienes no lo conocen, esto es importante, ¿ya? Sobre todo los que tienen Excel de Office 365, que siempre tienen una versión actual, ¿ya? Normalmente uno tiene la tabla así, ¿ya? De lo que sea, ¿no? Venta, recursos humanos, producción, lo que sea, ¿no? Y uno lo que normalmente suele hacer es la tabla dinámica seleccionando, va a insertar, pone tabla dinámica, etc. Y uno elige, pone ahí en una nueva hoja y está. ¿Qué suele ser siempre un problema aquí? ¿Ya? El típico problema es qué pasa cuando aumentan datos, ¿sí? Ese es el primer problema. ¿Qué pasa cuando aumento datos? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo pongo esto, ¿ya? Y, bueno, hagámoslo así. ¿Ya? Mira, aquí está lo que le digo. Si yo voy a configurar el campo, si se dan cuenta, miren, aquí me sale solamente recuento. Miren, sale recuento. No sale nada más. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Si yo a esta misma tabla, antes de cargarlo, imagínense que fuera la tabla de lo que sea, yo la sombreo, ¿ya? Aplasto control T, que significa hacer tabla, y automáticamente Excel me la crea como tabla. Yo a esta plantilla le puedo dar un nombre, del que yo quiera, tabla venta, tabla mía, de lo que ustedes consideren, ¿no? ¿Ya? Y ahora, este grupo de datos, ya en Excel, es un objeto como tal. De tal forma, miren, que cuando yo, para hacer la tabla dinámica, cuando no estaba hecho tabla, de ley tuve que seleccionar e ir a tabla. Pero cuando tú ya tienes varias tablas en un mismo libro, y ahí viene la potencia de Power BI, yo no necesito seleccionar nada para hacer una tabla dinámica. Yo puedo estar en cualquier otro lado. Vamos a ver acá. Y digo, ok, voy a insertar una tabla dinámica. Doy clic en insertar tabla dinámica y voy aquí donde dice utilice una fuente de datos externa, ¿ya? Y pongo aquí elegir conexión. Y en elegir conexión voy a la pestaña de tablas. Y miren, aquí están todas las tablas o objetos tablas que tú tengas creado en el libro. ¿Cuál es la diferencia hacer una tabla dinámica sin haber sombreado los datos versus haber elegido una tabla? Es mucha la diferencia. Y aquí hay otra cosa más importante. Dense en cuenta que ahí está procesando una información del objeto, ¿ya? Y miren, aquí abajo, no sé si se dieron cuenta, miren, por default dice, se agregó al modelo de datos. Es decir, esa tabla está por detrás agregada al modelo de datos. De tal forma, un segundito, miren, dense en cuenta hasta cómo queda la tabla dinámica, miren, se crea como una tabla, como un objeto tabla. ¿Ya? De tal forma que, por ejemplo, si yo voy y acá comienzo a seleccionar, como que estoy jugando con la misma tabla, pero de otra forma, ¿sí? Y por ejemplo, voy al mismo tema de configurar campo,
Miren el que me sale acá abajo, recuento disjuntivo. ¿Sí se acuerdan? Que antes no salía esto, solo salía recuento. ¿Sí? Pero en cambio ya en objeto tabla sí me da la opción de poner un recuento disjuntivo. Y si se dan cuenta, miren, no es lo mismo en cada provincia cuántos cantones hay. Para esta tabla yo tengo 156 cantones, ID, ¿no? ¿Ya? Cantones hablamos de ciudades, ¿no? Aunque hay más, ¿no? Pero en esta tabla, que es la tabla de ventas, y ese es otro tema importante que ya les voy a mencionar, no es lo mismo trabajar con los indicadores, y a veces esos son los ruidos que tenemos cuando hacemos análisis de ventas o presupuestos, en que consideramos los campos correctos, pero de las tablas incorrectas. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo aquí el campo ciudades de venta. El Ecuador tiene 220 y algo, 26, 225, 24 cantones, ¿no? Pero de los 224 cantones, en las ventas solo aparecen 156. ¿Sí se dan cuenta? Que no es lo mismo que si poníamos solo que me cuente sin distinción. Hola, hola. Un momento, por favor. Parece que se nos fue la conexión con William. Un momento, se está conectando. Sí, un minuto, por favor. Al parecer tuvimos una falla técnica con William y ya se está conectando. Mientras tanto, ¿qué te parece, Ricardo, si puedo apoyar en las preguntas que hay en el chat, ¿no? Para ir hasta que William se pueda conectar. O William, ya está por acá. Hola, 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 perdón. Sí, me escuchan? estamos. Sí. Ya, perdón, no sé hasta dónde. ¿Sí me ven? Sí, ya. Sí, ya tenemos. Ya, perdón. Bueno, en todo caso, disculpen, que yo estaba hablando y no me di cuenta, pero lo que les estaba explicando un poquito era la potencia de Power Pivot entre armar una tabla en Excel, y en este caso, si se dan cuenta, este archivo de aquí, que se llama mapas RAP, que yo digo mapas planos, esta información que está en Excel, yo la puedo seguir aumentando, incrementando, ¿ya? Y automáticamente, por ser objeto tabla, se va a actualizar. Que cuando a veces uno tenía una tabla dinámica, ¿qué tenía que hacer cuando aumentaban columnas o filas? Cuando aumentaba columnas y filas, ¿qué tenía que hacer? Ir, análisis, orígenes y cambiar el origen de datos. ¿Sí o no? Y si aumentaba acá, tendría que aumentarle la columna, y es todo un tema, ¿no? Pero cuando tú ya tienes hecha la tabla con la tabla dinámica relacionando a una tabla, básicamente tú das a actualizar y él reconoce el objeto si aumentaron filas, si quitaste columnas, etcétera, es automático. Y como te menciono, obviamente tienes otras herramientas que no las vas a tener si armas una tabla dinámica sin haber hecho tabla la matriz de datos, ¿ya? Pero en síntesis, imagínate que este Excel no es el Excel, sino que son las tablas del SQL Server, las tablas de las consultas, porque en este caso no tengo aquí yo ahorita una base de datos de SQL Server, pero básicamente tú lo que harías es, en este lado, vas y llamas a ese archivo, ¿verdad? En este caso aquí lo tengo como Excel, ¿no? Yo le pongo Open, ¿ya? Y mira, y aquí, si te das cuenta, las tablas vienen con un cuadrito y las hojas vienen de otra forma. Entonces, yo comienzo a seleccionar en un mismo archivo, yo puedo tener muchas tablas, ¿no? ¿Ya? Y yo de ahí comienzo a cargar las tablas o las consultas que tuviera hechas como efecto resultante.
De esa misma manera puede ser el SQL Server, el MySQL Server, cualquier otra base de datos, y la cargo, ¿no? Bueno, aquí hay otros utilitarios que pueden ser importantes, pero no lo vamos a ver para no confundir más, ¿ya? Pero básicamente tú puedes preparar los datos previo a, ¿no? Y ya cuando están cargadas las tablas, tú las relacionas y las sumas al modelo que ya vas teniendo. En otras palabras, Perseo, que es el núcleo de la información que está como una fuente primaria, tú le puedes seguir agregando otras fuentes, ¿ya? Que en este caso vamos a suponer que si tuvieras, me invento, un Excel con los ID de los clientes anteriores, ¿ya? Y que lo quieres relacionar con la tabla de Perseo. Por ejemplo, en Perseo, ¿ya? Vamos a la tabla de Perseo. Esta tabla de clientes tiene la estructura de Perseo, ¿no? ¿Ya? Y por ejemplo, aquí tú tienes los clientes ID, que son los códigos ID del cliente del Perseo, pero tienes también clientes código, o podrías tener aquí un cliente ID base anterior. ¿Me explico? De tal forma que ese ID de la base anterior, luego tú lo puedes relacionar con tu archivo de Excel, que no tiene el código nuevo de Perseo, pero sí tiene el antiguo, ¿bien? Y de esa forma ya lo vamos a poder luego visualizar y relacionar, ¿no? Básicamente eso es estructura de datos, ¿ya? Y obviamente esta arquitectura suele ser, como dice en temas de analítica y todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, siempre lo más importante es la estructura de datos, ¿no? Pero es a lo que a veces muy poca fuerza se le da, ¿no? Y es ahí, obviamente, donde nosotros queremos ser su socio estratégico, no tanto en el desarrollo, porque nosotros hasta le podemos dar todo el entrenamiento para que usted cree luego sus propios informes, ¿no? Porque quien maneja Excel puede manejar tranquilamente luego con una formación de entrenamiento, puede hacer estos informes. Es decir, porque, ya le digo, Power BI viene en blanco, ¿ya? Y usted comienza a desarrollar el informe a su gusto, ¿no? Pero básicamente, como le digo, si tenemos una buena herramienta, así sea un diagrama de barras o un pie, si los datos no son los correctos, vamos a mostrar información que al final no nos es útil, y por más que esté bonito el informe, los datos no nos van a servir para mucho. Entonces, por ahí va un poco el detalle, ¿no? Otras cosas, no sé si está ahí, y les enseño las otras dos pestañas que tienen que ver siempre con el tema comparativo, que a veces sí suele ser también un dolor de cabeza. Y es importante este tema. No necesariamente, algunos podrían decir, pero bueno, eso yo lo puedo hacer en Excel. Sí y no, ¿ya? Por ejemplo, aquí, no sé si está ahí alguna pregunta sobre el tema de mapas o de referenciación, y voy a otro tema. Hola, sí, bueno, en el chat está una pregunta que nos hace Yesenia, que nos dice si quiero copiar, por ejemplo, un gráfico desde Power BI a PowerPoint para hacer una presentación. ¿Sí permite manejar esto? ¿Sí se puede hacer? Sí lo permite, pero en Power BI ya no será dinámico. ¿Qué significa dinámico? Que yo le doy clic aquí y obviamente todo se mueve el informe, ¿no? ¿Ya? En todo caso, la forma óptima para hacer una publicación del informe, aquí por ejemplo el Power BI Desktop, ¿ya? Es gratuito el escritorio, el desarrollo, pero ahí viene la otra parte importante que es la colaboración, ¿ya? Entonces vamos por acá, miren. Y ahí ya tiene que intervenir la licencia de Power BI Pro, ¿me explico? ¿Ya? En todo caso, disculpen si les enseño esto, ya, si a quienes ya sepan, déjame ver por aquí, pero para que tengan un poquito siempre de idea, y créanme que no es caro para todo el alcance que uno puede lograr tener, ¿no? Pero es bueno que lo sepan. Power BI Pro es un producto de la misma plataforma de Microsoft, ¿no? ¿Ya? En este sentido, como dice, la Barbie y el Mattel se venden por separado. Entonces, Power BI Pro tú lo puedes comprar por separado. Es decir, tú no necesitas tener comprado Office, algún plan de Office, ni algún plan de la familia de nube de Microsoft, ¿ya? Tú puedes comprar Power BI solito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está, miren, Power BI Pro, vale 8.440 euros mensuales, que vienen a ser como $9 de algo, ¿no? A ver si lo pongo en inglés. $10 más IVA se le está vendiendo el mes, William.
En $10 nos dijo. Bueno, estos son precios del sitio web, ¿no? Pero obviamente ya nosotros te podemos atar el servicio de compra local. Pero como digo, nosotros no estamos vendiendo esto no es un webinar para venderles Power BI Pro, porque ese no es el objetivo, ¿ya? Pero ¿por qué les menciono este tema? Porque lo que nos pregunta la amiga Yesenia de si sirve para publicar PowerPoint, sí, puedes hacer PowerPoint, puedes hacer PDF, pero el informe quedará estático, no dinámico. Y ese no es el chiste, ¿no? El chiste es que yo lo pueda mover, ¿no? Entonces, con Power BI Pro, desde Power BI Desktop, una vez que tú tienes todo tu informe bien armado, incluso hasta paneles, tú das clic en publicar, que está aquí, y automáticamente el mismo informe dinámicamente se te va al ambiente web, ¿ya? Y en el ambiente web tú ya puedes hacer la publicación del informe a través de una URL para que tú esa URL le puedas dar dos usos. La una es que puedas embeber ese informe en una página web de tu propia empresa. De tal forma que si te fuera a tu página web de tu empresa, tú por aquí tienes un icono que dice informes, y por aquí va informes del mes, o informes de producción, informes de recursos humanos, etcétera. Le das clic ahí y obviamente ya tu departamento de tecnología tendrá que ponerle una capa de seguridad para que con usuario y contraseña solo quienes tengan autorización puedan entrar, y automáticamente en la página web de tu empresa tendrán en el mismo informe que tú ves aquí, y le va a poder dar clic arriba, abajo, tal cual lo tienes aquí, lo van a poder hacer quienes accedan a ese medio. O en su defecto, el link te lo da para que lo compartas como un link de colaboración. Y obviamente cualquier usuario que tú le pases y compartas ese link, lo podrá revisar desde su tablet, desde su celular, desde su portátil, ¿ya? Y esa es otra potencia, ¿no? Que con esta misma herramienta, apuntando a la fuente de información tuya, de la base de datos tuya, tú podrás compartirle el informe a un ejecutivo, a un gerente, ¿ya? O a un superior, o a un mando medio, ¿ya? O a un operativo, dependiendo del tipo de informe, porque tú puedes tener muchos informes distintos, ¿ya? Dependiendo de la capa de seguridad, y compartirlos con más o menos restricciones, ¿no? Entonces, la respuesta en este caso para Yesenia es sí, lo puedo manejar como un archivo de PowerPoint, ¿ya? ¿Me explico? O lo pudiera publicar como un PDF, exportándolo de ese archivo, pero como digo, ya sería un archivo, mira, aquí está, cómo exportar PDF. Hay otra forma para llevarlo, agregando el tool para hacerlo, pero ya te digo, no sería un informe dinámico, de que tú le des clic aquí y automáticamente él va y hace todo lo que... Toda esta parte dinámica la puedes hacer teniendo adicional Power BI Pro. Como te digo, casa adentro, la recomendación es de que... y otro tema importante, cuando tú colaboras, el link, el usuario que recibe el link o el usuario que entra a la página web no necesita tener licencia. En otras palabras, bastará con que tú, casa adentro, si tú eres la persona que desarrolla en tu empresa, solo necesitarías una licencia de esta. ¿Bien? Porque el resto, es decir, tú serías la hormiguita trabajadora y el resto lo va a consumir, como te mencionaba acá, ¿no? En este dispositivo, tú serías de los desarrolladores, ¿ya? Y acá estarían los consumidores de información, ¿ya? Y los consumidores de información, si solamente van a hacer vista, ellos no van a editar, no van a adulterar el informe, solamente van a consumir el reporte por ti hecho, no necesitan tener Power BI Pro. Claro, todo el mundo se puede descargar el Power BI Desktop, que está aquí, que es gratuito, ¿no? De hecho, si te das cuenta en la página web, ¿ya? Solo dice Power BI Pro y Power BI Premium. No voy a hablar de Power BI Premium porque los voy a confundir, y créanme que en el Ecuador, si hay dos empresas, a lo mucho son quienes tienen este tipo de licencia, ¿ya? Entonces mejor no entremos a detalle aquello, ¿ya? Entonces no dice aquí que te venden el Power BI Desktop, porque el Power BI Desktop es gratuito, ¿ya? Y la Power BI Desktop, ¿ya? En nuestros entrenamientos nosotros te enseñamos hasta instalar Power BI. Desde ahí parte el entrenamiento cuando son usuarios que no conocen Power BI Pro y van desde cero, ¿no? Si te das cuenta en este link, y aquí les puedo dejar yo el link compartido en la misma presentación, quienes conozcan por primera vez Power BI,
y quieran conocer un poquito más a detalle algunas cosas. Ok, entonces, sigamos. Perfecto. Sí, tengo una consulta de Ariel González. Nos pregunta que cómo poner la actualización automática con el MariaDB al subirlo a la nube del Power BI. Ya, verdad, es que, bueno, yo no toco cosas técnicas porque me dicen que no era muy técnico, pero me están haciendo preguntas más un poquito técnicas que necesitan ser respondidas de forma técnica. ¿No? Disculpen si hay uso a veces un poco palabras que no suelen ser tan del común de los no técnicos, ¿no? Bien. Básicamente, cuando tú haces aquí la conexión o tener datos, tú necesitas Power BI Desktop para hacer todo el tipo de conexión, todo el tipo de conectividad, ¿verdad? Pero, y ahí ya queda hecha la relación, ¿verdad? Pero hay algo que se llama un gateway. Un gateway es un servicio de Power BI que permite adicionalmente, vamos a ponerle un nombre de un asistente virtual de Power BI. Ya, el gateway es un asistente virtual de Power BI que lo que va a hacer él es, nosotros personalizamos y automatizamos ese gateway para que esa conexión que nosotros hemos hecho al Excel, al SQL Server, al quien sea, ¿ya? Automáticamente tenga un periodo automático, valga la redundancia, de actualización de datos. ¿Ya? Tú no necesitas hacer, si ya te conectaste al Perseo una vez, nosotros instalamos el gateway y eso era una sola vez hecha para que se actualice ni tú a las 12 del día y a las 6 de la tarde y a las 3 de la mañana. Ahora, si tú eres un poco más avanzado y quieres que se actualice cada 10 minutos, también se lo pone, pero obviamente hay consideraciones en temas de latencia, en temas de cómo está tu estructura de red de datos, ¿no? ¿Ya? Pero el gateway o el asistente virtual de actualización de datos queda configurado para que él esté automáticamente jalando los updates que se generen de la conexión que tú tengas, ya sea a la base de Perseo o a la base de cualquier otra fuente que tú tengas en tu modelo de datos. ¿Se dan cuenta aquí en la parte superior? Bueno, y como le digo, para hacer eso necesitamos Power BI Desktop. En otras palabras, no necesitas comprar Power BI. A menos, como te digo, que quieras hacer otros tipos de servicios que sí son muy importantes, pero como te das cuenta, no son significativamente costosos los $10 mensuales que vas a gastar por desarrollador, ¿no? Correcto. Y tenemos una última pregunta de Carlos Peralta. Nos indica si puede indicarnos cómo se carga el mapa. ¿Cuál es la herramienta? Nos dice. Ya, bueno, vamos con el mapa, chévere. Verás, mira, otra vez, vamos de atrás hacia adelante un poquito, ¿ya? Verás, aquí lo voy a poner por acá, una página nueva. Normalmente, estos iconos que están acá se llaman los objetos de Power BI, ¿verdad? Entonces tú le das un clic a este objeto mapa y él te crea ahí, ¿no? Te crea ahí. Y aquí vienen las características o opciones del mapa, ¿ya? Y por ejemplo, aquí hay uno que dice latitud, longitud. Entonces tú tienes que necesariamente tener, si estamos hablando de puntos, ¿no? Hablando de puntos, ¿no? ¿Ya? Buscas tu tabla, que obviamente previamente la tuviste que haber cargado, ¿ya? Y aquí yo tengo Hola, el XPOS y el YPOS. Si yo voy a la tabla de datos, de mi cliente. Le estoy llamando cada la tabla cliente es XY. cada 10 minutos. Y ya Él hablé tiene con aquí, Alex y le dije que apenas el señor me responda. bueno, este es el ID del cliente, mañana en la ¿verdad? mañana, Acá son otros tarde, ID de yo a les qué llamo provincia a ustedes corresponde, dos qué cantón, para etcétera. confirmar. Pero aquí está, el XPOS y el YPOS, que tienen que ver, como te digo, esto es importante, tienen que estar en coordenadas que le llaman métricas, unidades métricas geográficas. Y básicamente son las unidades del Google, ¿no? Cuando tú vas a Google, te salen estas consideraciones, ¿no? Bueno, eso puede ser otro entrenamiento, pero básicamente se lo saca de la georreferenciación del GPS. Hay herramientas como esta que yo uso, que es Quantum GIS. ¿Bien? Quienes han escuchado Quantum GIS, podríamos decir que es como el ArcGIS, ¿ya? Básicamente, o el ArcMap, ¿ya?
Y mira, aquí normal, a veces suele ser, disculpen si soy técnico, pero es la única explicación para que después diga, así es como era. ¿Ya? Hay algo que se llama el SR, el Sistema Referencial de Coordenadas, ¿no? Que esto es mundial. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a nosotros, el Ecuador, de acuerdo a unidades UTM, que se llaman unidades métricas, ¿ya? ¿Qué significa unidades métricas? No es lo mismo que yo te diga que de aquí de Guayaquil a Quito hay X cantidad de kilómetros o metros de distancia, ¿ya? A que yo te diga que de aquí a Quito... ¿Qué tal si vas a arreglar la moto en la mañana Quito hay tantos y de ahí grados vas y a segundos y o algo minutos? así? Bueno, es que no sé a qué hora voy a Entonces, subir, pero podría ser muchos algo GPS así, ¿no? o mucho trabajo de campo en herramientas que tienen algunas empresas que utilizan que un Garmin o alguna aplicación móvil y a veces configuran el software, el GPS, se olvidan de setear el sistema de referencias de coordenadas, ¿ya? Y obviamente los GPS tienen dos sutilmente, no digo que sean errores, sino como son objetos se desconfiguran, ¿no? Son dispositivos, se suelen desconfigurar y a veces cogen las coordenadas por default, el sistema de coordenadas por default, que no necesariamente es ni el 3217 sur, porque geográficamente, obviamente, esta es la unidades métricas que corresponde al Ecuador, la zona 17 sur, nosotros estamos en la zona 17 sur, pero así como hay zona 17 sur, hay zona 17 norte, ¿ya? Entonces, a veces cogen otro sistema de coordenadas. ¿Qué sistema de coordenadas es el sistema de Google Maps? Es el que se conoce como WGS 844326. ¿Ya? Y este es el sistema de coordenadas que necesita Power BI para que tú cargues la latitud y la longitud. ¿Ya? Entonces, suele ser que tú le dices al X proveedor o al X usuario tuyo, dice, oye, pásame las coordenadas de los clientes. Y él te pasa efectivamente las coordenadas, pero te las pasa en coordenadas UTM-17 Sur, que es esta, el XY de acá. Mira, y nada que ver, pues. Este está son 969.537 coordenadas X, son 989.809.861 coordenadas Y. Versus, mira, el mismo punto, pero en otro sistema de coordenadas, que es el que usamos, que es el 4326 que te digo, está en menos 76 en X y en menos 1 en Y. ¿Ya? Bueno, nosotros en nuestros entrenamientos también damos entrenamiento de esta parte geográfica para quienes necesitan hacer cartografía, porque no todo el mundo necesita este tema, ¿ya? Pero obviamente los que hacen trabajo de logística de campo, todo lo que es territorio y todo lo demás, por ejemplo, la vez pasada nos llamaban para un tema para algo tan trivial que tú podrías decir es tan sencillo como unificar la ruta de los cobradores, ¿no? ¿Ya? Y cuando tú necesitas optimizar la ruta de los cobradores, comienza todo un lío, porque si te vas por las direcciones, cualquier cosa escrita en la dirección. Y si te vas por barrio, tú lo llamas de una forma y el otro lo llama de otra forma, y al final hacer match en ese tipo es complicado. Entonces, ¿quién es la variable que no pueda salir de aquello? Son las unidades geográficas de la ubicación. Pero ahí viene el otro problema, que unos tienen las coordenadas en un sistema de coordenadas y el otro lo tiene en otro. Entonces, cuando te pasan unos en un punto del cliente, los otros en otro punto, unos están en África, otros están en Europa, otros están en otro lado, otros están en el Ecuador. Y ahí lo que hay que hacer es una reproyección de datos. No es que están mal levantados, sino que el sistema de referencia no es el adecuado. Entonces, yéndonos en ese sentido, disculpen la introducción, pero era importante que todo sistema de mapas a nivel de puntos, de hecho, cuando tú creas una capa, esto es lo que nosotros le llamamos tipo de capas, tú básicamente tienes, como te dice, tres tipos de geometría. Los puntos, bueno, multipunto es que cuando, por ejemplo, tú tienes un centro comercial y dentro de ese mismo centro comercial hay varios subpuntos, entonces es un punto que tiene multipuntos, ¿ya? Líneas que pueden representar calles, ríos, vías, etcétera, ¿no? Y los polígonos que representan áreas. Entonces, en Power BI, todo lo que tiene que ver con puntos, necesitas básicamente tener la coordenada X, Y, latitud y longitud en coordenadas 4326. Bueno, una vez que tú tienes hecho esto, ¿ya? Me explico. Tú lo descargas en un Excel, como te lo mostré hace un ratito, que es el que tenía por acá. ¿Ya? ¿Sí? Correcto. Aquí yo tengo el ID, aquí tengo el X y el Y. Con este archivo en Excel, ya sea que lo tengas en Excel
o ya sea que ya lo tengas en tu propia base de tablas de Perseo. Como le digo, yo en este caso, esta es la tabla de clientes en Perseo. En la tabla de clientes y Perseo existe la componente latitud y longitud, pero yo no estoy usando la latitud y longitud de este cliente porque esa es la base cliente. Entonces yo lo que hice fue cargarme un Excel aparte y me inventé los números aleatoriamente, ¿ya? Es decir, los puntos, estas coordenadas los inventé porque no estoy cogiendo la ubicación de su cliente, ¿ya? Pero si te das cuenta, mucho más potente lo que trato de decirte, porque al final puede ser que tu base de datos no tenga latitud y longitud, porque nunca han levantado. Nosotros te podemos ayudar a hacer un levantamiento georreferenciado de tu cartera de clientes, ¿ya? Y te la integramos a Perseo, ¿ya? Nosotros podemos hacer ese tipo de colaboración y desarrollo, ¿ya? Entonces, básicamente, una vez que ya está cargada la tabla, no nos queda más que integrarla, ¿no? Y como ya tenemos el ID de los clientes, los podemos relacionar con la latitud y longitud del ID de la base de Perseo. Ok, bueno, toda esa explicación para llegar a esto. Bueno, entonces estamos aquí. Una vez que cargamos este de aquí, básicamente arrastramos a la latitud y longitud el correspondiente, ¿no? Yo pongo aquí, suelto, latitud, ojo, longitud. Y mira, ¿qué pasa ahí? Si te das cuenta, sale al revés. Y ese es otro error que normalmente se comete. X es una dimensión de longitud y Y es una dimensión de latitud. Pero eso también nosotros se lo enseñamos en los cursos, porque son dominios, ¿no? El sistema de dominio está diferenciado. Y ahí básicamente se cargan todos los puntos, ¿no? Ok, eso a nivel de puntos de edificación. Llámese en clientes, llámense en sucursales, llámense lo que sea, ¿no? Y aquí en localidad tú le puedes dar cualquier otro tipo de situación. Por ejemplo, en leyenda, ya te digo, tú le puedes poner cualquier tipo de categorización que tenga que ver con aquellos puntos. En este caso, como yo sé que son clientes, yo lo que hice fue un descarte por sexo. O le pude haber puesto cualquier otra cosa, ¿no? Pero en este caso puse sexo, ¿sí? Y aquí automáticamente me da femenino. Si le doy clic, ahí me lleva a los femeninos, ¿no? Y si le doy M, me da a los masculinos. Bueno, y una vez dando aquí, tú le puedes dar luego en esta pestaña de acá, formato. Disculpa que está un poquito lento. ¿Ya? Pero si tú quisieras hilar más fino, tú le puedes dar a la leyenda otro tipo de color, ¿no? Le quieres activar, si el sexo, como está aquí, ¿no? Le puedes dar otro tipo de color, si tú puedes editarlo, ¿no? ¿Ya? Por aquí lo saca color, ¿no? Pues a femenino no me gusta femenino que sea azul, le voy a poner rosadito, ¿no? Vamos a hacer, y el masculino ahí masculino, ¿no? Bueno, y hay muchas opciones acá en que puedes editar los puntos tal cual, ¿no? Eso en relación a puntos, ¿no? Que tengan que ver con unificación y todo lo demás. Ahora, ¿cómo cargo yo un mapa personalizado? Ahí sí está un poquito más lejos el llegar. Por ejemplo, los mapas o los objetos de aquí, que vienen por default en Power BI, siguen una nomenclatura de dirección en base a la norma internacional, ¿ya? Y obviamente, como ustedes saben, lastimosamente Ecuador no es país de primer mundo y mucha de la cartografía existente a nivel ya más de provincia, ¿ya? Y sobre todo de parroquias o cantones, no está para el Ecuador, ¿no? Están para muchos otros países del primer mundo, ¿ya? Pero no para el Ecuador. Y cuando yo he trabajado, hay formas para trabajar provincias, sí, por default en mapas, para que se vea el mapa que está por aquí debajo, que le llamamos el mapa base, ¿ya? Pero, por ejemplo, provincias nuevas como Santa Elena o las zonas no delimitadas del Ecuador, obviamente no salen muy bien elaboradas. Entonces, necesitamos crear el objeto de forma, que es el que está aquí al lado, que se llama ShedMap. Este ShedMap no viene por default aquí en la paleta de objetos, tú tienes que habilitarlo. ¿Cuál sí viene? Viene el mapa problético, que está aquí. Y este es el que te digo, te grafica la zona, pero no son sutilmente finas para cuando tú quieres personalizar, por ejemplo, como yo tengo el mapa de Guayaquil, el mapa de zonas o el mapa de barrio.
para eso necesitas el shape map, ¿ya? ¿Cómo habilitas este shape map? Tú tienes que irte, una vez que has instalado tu Power BI Desktop, vas a File y te vas a Opciones, ¿no? O Configuraciones si lo tienes en español, y eliges Option. En Option te vas a los elementos o objetos que están en versión preliminar. Disculpe que mi versión está en inglés. No sé si los que tengan tal vez lo tengan en español, pero vas a los objetos en versión preliminar. Y este mapa de forma, ¿ya? O forma de mapa, no sé cómo esté en el español, o el que está aquí, Shape Map Visual, está deshabilitado. Tú tienes que darle check. Le das check y pones OK. Yo aquí le voy a poner cancelar, ¿no? Cuando tú le das check por primera vez y OK, él te va a decir que necesitas reiniciar el desktop. Entonces, guardas, cierras y vuelves a abrir. Cuando lo vuelves a abrir, ya te aparece este objeto que se llama Shape Map, ¿ya? Entonces, así mismo tú le das clic fuera, pones clic en Shape Map y se te abre este objeto. Y aquí hay un truco que necesitas hacer para cargar tu propio mapa, ¿ya? Personalizado. Aquí donde dice localización, tú tienes que, si tú vas acá a la pestaña de Format de este objeto, ¿ya? En Power BI estos son los controles que funcionan previamente tú tengas seleccionado el objeto, ¿no? Si yo le doy clic afuera y no está seleccionado, aquí no hay nada, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo que está seleccionado es la hoja y lo que me salen son formatos de que tienen que ver con la hoja. Pero si yo quiero formatear el objeto, tengo que dar clic sobre el objeto, ¿no? Y entonces ya cuando se me hacen estas pestañitas así como recuadro es porque yo lo tengo seleccionado. Si yo me voy aquí a forma, miren, me sale nada, ¿verdad? Entonces, para que me aparezcan cosas aquí en forma, yo en esta primera características del feature, del objeto, ¿ya? Tengo que agregarle una variable donde dice locación, ¿ya? ¿Qué variable voy a agregar? Obviamente dependerá del mapa que vas a cargar. En este caso vamos a suponer que yo voy a cargar el de provincia, ¿verdad? Porque yo puedo tener tablas de provincias, de cantones, de ciudades, de zonas, de bosque, de lo que tú quieras puedes tener, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo voy y cojo la variable ID de la provincia y la cargo aquí, la suelto y la arrastro. Mira, una vez que yo lo suelto, automáticamente, mira, aquí me sale por default. Esto es con lo que te digo que hay muchos mapas que están precargados, pero que tienen que ver mucho con los mapas del primer mundo, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces, una vez que yo ya cargué esto, ahora sí me voy a forma. Me voy a forma y mira, ya me aparece un botón de características que antes no salían. Una de estas importantes, ¿ya? Es el que dice forma o shape, ¿ya? Entonces, aquí donde dice shape y forma, si te das cuenta, sale el United States porque es el que está por default, el mapa United States. Pero mira, aquí están los que te digo, los apadrinados del mundo, ¿no? Entonces está Australia, Brasil, Canadá, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Que son los que están por default, ¿no? Pero nosotros, humildes cristianos, tenemos que darle clic donde dice Add Map. Le damos clic en Add Map. Y ahí tú tienes que ir a buscar el mapa que tú ya previamente has elaborado con la forma que tú obviamente has querido. Pero estos mapas necesitan tener una extensión o formato especial que se llama JSON. Tranquilo, ya te voy a explicar. Si me regalas luego 3 minutos, te explico cómo armas un JSON. No es nada del otro mundo, tranquilo. Suena al sicario de JSON, pero no creo que sea él el que desarrolló todo esto. Entonces, mira, aquí yo tengo barrios de Guayaquil, ciudad de Quito, nacional por cantones, nacional por provincia, y bueno, son los que yo he creado, pero tengo muchos más, y ahorita para el ejemplo traía esto para que los observen. Pero en este caso, como puse provincia, entonces cojo el de nacional por provincia. Y mira, aquí yo le suelo poner 4326 para no olvidarme que está en la extensión correspondiente, ¿no? Entonces le doy OK. Y mira, y automáticamente ya me cargó el mapa, ¿ya? Obviamente, ya una vez estando cargado el mapa, yo vuelvo a la parte de acá y mira, aquí dice color de saturación. Yo aquí le puedo agregar cualquier tipo de otra variable de la base de datos. Puedo contar clientes, puedo analizar ventas,
¿no? Entonces, cualquier otra variable en la saturación de color, yo le puedo agregar al mapa por provincia, ¿no? Obviamente, como en la matriz de relaciones ya está relacionado ya las ventas con las provincias, con el cliente, yo ya no necesito hacer eso, ¿ya? Por eso digo, este desarrollo previo es el trabajo de consultoría que nosotros te podemos dar, ¿ya? Nuestro enfoque es desarrollarte el núcleo, el core, ¿no? El core de la estructura del modelo de datos, que es normalmente donde se sufre mucho, ¿ya? Pero hay modestia aparte, de hecho nosotros trabajamos, es un equipo de trabajo para poder llegar a esto, ¿ya? Porque se hacen varias consideraciones, no solamente a nivel de datos, sino también a nivel de todo lo que tiene que ver con la parte financiera y económica, y tú no te puedes dar el lujo de decir me equivoqué, cuando la diferencia después es de 100.000, 200.000 o $1.000.000, porque hiciste mal una carga de datos, ¿no? De ahí, disculpa el paréntesis, como dice, toda etapa de desarrollo es importante, no hay etapa más importante que otra, ¿ya? Toda etapa es importante, es decir, cuando estamos modelando los datos, lo más importante es modelar los datos, preparar los datos, eso es lo más importante cuando lo estamos haciendo, pero una vez que superamos eso, ya no es importante eso, porque ya invertimos esfuerzo, tiempo y lo que sea, para asegurarnos de que lo que está ahí está santiguado y bendecido, de tal forma que si aquí el gráfico me dice que esto es rojo, pues es rojo, ¿me explico? ¿Ya? Entendido que nosotros hemos parametrizado que rojo sea bueno o malo, pero ya no vamos a tener duda del dato, ¿ya? Porque obviamente ya el dato decimos que ese es. Entonces, nosotros hacemos mucho trabajo y nos esforzamos mucho porque los datos estén donde deben estar, para que luego cuando tú armes cualquier informe, tú no dudes que el resultado falla por el dato, sino tal vez o algún problema en la estructura de datos, del modelo de datos, o realmente ese es un error. Es decir, no es un error, realmente ese es un síntoma, ¿no? Es decir, realmente, mira, estas zonas están feas porque realmente ahí no estamos llegando y están en rojo. Es decir, nadie va a dudar de que eso sea verdad. Pero una vez que tú tengas aquí, tú le podrás agregar la información que tú quieras con la lógica que tú obviamente necesites, ¿no? En este caso, como te digo, le vamos a agregar, voy a la tabla, mira, factura es la tabla propia de Perseo, me voy a factura y el... discúlpame. Bueno, mejor dicho, mejor que estaba haciendo esto. Tú puedes ir a factura y elegir la variable factura, ¿no? Digo, la variable de venta, ¿no? Estaría por aquí, no, total, ¿no? Total, ¿no? Y cojo y pongo total como variable de saturación. Y aquí yo puedo elegir, y aquí yo puedo calcular que eso se desclase como la suma total, como el promedio, como el mínimo, como el máximo, como sea, ¿no? ¿Ya? Pero tampoco esto es lo aconsejable. Sí, está ahí, pero no está bien. Y esto me va a servir de puente para explicarles en honor al tiempo estas otras dos pestañas que también las quiero presentar hace rato y no puedo, pero hasta aquí llegamos con el tema de los mapas. Y solamente para entrar a aquello, esta es la forma rápida de hacerlo. Y mira, automáticamente se pintó de colores más suavecitos a más fuertes. ¿Por qué? Porque obviamente en Pichincha, que es la provincia 17, está la concentración de las ventas. Y aquí obviamente está pintado que ahí está la concentración de las ventas. ¿Cómo tú defines estos colores? ¿Ya? Tú vas, como te digo, aquí pudo haber sido cantidad de establecimientos, cualquier cosa que tú quieras contar o mapear la puedes manejar aquí. ¿Cómo la editas? Te vas acá al tema de formatos, ¿verdad? Y acá donde dice Data Colors, mira, aquí se abre esto, ¿no? Mira, y aquí está mínimo, máximo. Y tú le puedes dar o coger el valor por default o le puedes poner un mínimo y un máximo si quisieras establecer un tema numérico, ¿no? Si es que ya tú previamente has hecho el cálculo de aquello, ¿no? O sea, que quiero que vaya de rosadito a rojo. Así, ahí le cambió. Considerando que si para ti rojo era bueno, o lo contrario, no, para mí rojo va a ser si es mínimo y más bien clarito si ya no hay problema. Y si tú quieres poner un color un poquito más claro, puedes ir a la paleta y elegir la paleta. O, si, como te digo, pudieras ponerle valores, definir el rango, ¿no? O puedes coger, porque si ya hacer una bifurcación de aquello
para que tengas todavía un tema un poquito más elaborado, ¿no? Y ahí te permite tener lo que se llama, ya no solamente 2 escalas de 2 niveles, sino aumentarle un tercer nivel para que también esté en el centro, ¿no? Es decir, no quieres ir de 2 extremos a 2 extremos, sino que, ok, vámonos del mínimo que está en azul, vámonos a uno un poquito más naranjita, ¿no? Y uno más clarito. Bueno, en este sentido, por los datos tiene eso, pero tú puedes seguir editando ahí de acuerdo a lo que tú quieras, ¿no? Pero si te das cuenta, ya pasamos de un tema no relacionado a un tema ya relacionado. Y mira, automáticamente, como la relación está por detrás, yo selecciono la provincia correspondiente y él va a la ubicación de donde están todos esos clientes o puntos o lo que tú quieras en virtud de aquello, ¿no? Y obviamente aquí ya tú puedes seguir armando tu informe, poniéndole títulos, poniéndole tarjetas, ya valores numéricos, etcétera. Es decir, armarlo bonito, ¿no? Aquí lo estamos haciendo, como tú dices, un poquito ahí al vuelo, ¿no? Pero se lo puede ya editar, ponerle colores, ya hacerlo más sobre, etcétera, ¿no? Pero allá, y lo que te decía, aquí le agregamos la variable total, pero imagina que acá tuviéramos las variables fecha, ¿no? Que nos tiene que ver mucho los años, los trimestres, etcétera, ¿no? Ya ahí no suele ser útil trabajar directamente con la tabla, con la variable de la tabla, sino la buena práctica recomienda que tú crees, ¿qué cosa? No sé si lo han escuchado, tu propia tabla de medidas, ¿no? ¿Qué es lo que está por acá? Esta tabla de medidas no está en Percept, ¿ya? Esta tabla de medidas está en Power BI. Ya es una tabla que nosotros mismos construimos. Y esto solo se hace una vez. Y ahí otra vez viene nuestro apoyo. La idea no es que tú te hagas experto en DAX, ¿ya? ¿Ya? DAX es un sistema de fórmulas propio de Power BI, ¿ya? Yo le doy clic a esta variable y miren, aquí arriba, no sé si alcanzan a ver, se arma esto aquí. Esto es lo que se llama el lenguaje, así como Excel tiene fórmulas, el Power BI tiene fórmulas. Tranquilo, la idea no es que tú aprendas esta fórmula, pero lo que trato de decirte es de que esta tabla de medidas nosotros te ayudamos a construir, porque al final los indicadores, los 10, 20, 30 KPI, ya yo creería que alguien que maneja 30 KPI es demasiado, me explico, pero no pasan de, los KPI importantes no pasan de 10, no pasan de 12, ya, y como que eso es mucho, ¿no? Entonces, esos 10, 15 indicadores importantes, nosotros te los desarrollamos, ¿ya? Y te explicamos, obviamente, el tema del desarrollo, pero ya te lo damos creada la tabla de medidas. Entonces, mira, el total ventas, mira, es el más trivial, ¿no? ¿Qué es el total ventas? Es la suma de la variable total de la tabla todas. Básicamente es eso, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia a que yo arrastre el total